Roma no solo conquistó tierras, también robó dioses. Cada vez que sometía una nueva región, no destruía sus templos, los estudiaba, tomaba sus símbolos, sus rituales, sus calendarios sagrados, y luego los incorporaba al sistema imperial. Pero hubo un descubrimiento que Roma nunca logró domesticar. Ocurrió en las montañas del este. Un grupo de ingenieros y exploradores fue enviado a trazar una nueva ruta comercial. Lo que encontraron, no aparecía en ningún mapa, era un templo subterráneo, oculto entre rocas y raíces. Dentro había un altar tallado en obsidiana negra, y frente a él, un objeto que nadie pudo descifrar. Era una lámina oscura, con símbolos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Pero eso no fue lo más inquietante. La superficie parecía moverse, reflejaba el cielo, pero mostraba constelaciones que no existían. Los soldados pensaron que era un espejo ceremonial, pero los sacerdotes imperiales creyeron otra cosa. El objeto fue transportado en secreto a Roma. Solo el emperador y su círculo de augures sabían lo que realmente era. Un mapa ritual, que conectaba todos los lugares donde los dioses antiguos habían descendido a la tierra. No era cartografía geográfica, era un sistema de coordenadas sagradas. Y según los registros ocultos, quien poseyera ese mapa podía convocar a los dioses. Si lo activaba en el punto correcto, en la fecha precisa, era una herramienta de invocación, una tecnología espiritual perdida. Y eso era demasiado peligroso para dejarlo en manos humanas. Roma no quiso usarlo, quiso enterrarlo. El mapa fue sellado en una cámara de mármol, sin inscripciones, guardado bajo tierra, lejos de los templos, lejos de las bibliotecas. Pero una noche, uno de los augures desapareció, y con él, el mapa. Comenzó entonces una búsqueda secreta, dentro de la propia Roma. No podían permitir que el mapa cayera en manos de sectas, rebeldes o fanáticos. Se interrogó a todos los sacerdotes que habían visto el artefacto. Varios murieron en circunstancias extrañas, y pronto nadie volvió a mencionar el objeto. Pero siglos después, algunos textos lo mencionaban con otro nombre: el espejo de los dioses. Un artefacto oscuro que mostraba rutas antiguas y que podía abrir portales entre el mundo humano y lo sagrado. Un reflejo que no mostraba el presente, sino las puertas del pasado. Roma enterró ese mapa porque sabía algo que no quiso revelar: que los dioses no estaban en el cielo, ni en los templos, sino en lugares concretos, lugares marcados por una red invisible que el mapa revelaba. Y esa red todavía existe, bajo nuestros pies. El rastro del mapa se perdió durante el caos del siglo III. Cuando el imperio se partió, muchas reliquias desaparecieron. Pero algunos escribas afirmaron que el mapa había sido visto en las ruinas de un antiguo observatorio etrusco, oculto en una cámara, con símbolos prohibidos. Los pocos que lo tocaron dijeron que al mirarlo se escuchaban voces, no voces humanas, sino susurros antiguos, como viento atrapado entre piedras. Y lo más extraño, el espejo de los dioses nunca mostraba el reflejo del que lo sostenía, solo el cielo, un cielo que cambiaba cada vez que alguien lo observaba. El emperador Aureliano mandó destruir todos los restos del observatorio, no por superstición, sino por miedo. Miedo a que alguien más encontrara el objeto. Incluso ordenó asesinar a los 3 soldados que lo custodiaban. Y desde entonces, el mapa volvió a desaparecer, hasta que Roma cayó. Siglos más tarde, en la Edad Media, los templarios recuperaron textos romanos. Uno de ellos hablaba de un artefacto que no debía usarse jamás. Lo buscaron durante años, y finalmente encontraron una puerta de piedra, con símbolos idénticos a los del espejo de los dioses. Al abrirla, no hallaron un objeto, sino marcas en el suelo, como si el mapa hubiera estado allí recientemente. Pero el guía que los acompañaba comenzó a convulsionar. Decía que veía ciudades en el cielo, conectadas por líneas de fuego, que el espejo no era un mapa, era una advertencia.
El guía murió esa noche y sus ojos quedaron abiertos, mirando al cielo. La orden selló el lugar, pero los rumores crecieron que el mapa había sido recuperado y llevado al Vaticano. Algunos creen que aún está allí, oculto bajo toneladas de piedra. Otros que fue entregado a manos más discretas para evitar una catástrofe. Cada vez que alguien ha intentado replicarlo, ha fracasado. Ni los alquimistas, ni los físicos, ni los magos. Porque el mapa no era un objeto común, era un punto de enlace, un fragmento de una red sagrada que solo responde a quienes entienden el lenguaje de los dioses. Y ese lenguaje ya no se enseña, fue borrado por Roma, silenciado por la Iglesia. El espejo de los dioses ya no puede ser interpretado, pero su energía permanece activa, esperando ser leída por alguien que recuerde cómo hacerlo. Hoy, algunos fragmentos han sido encontrados, pequeños trozos de obsidiana, con marcas casi imperceptibles, guardados en colecciones privadas o escondidos en museos sin nombre. Pero ninguno tiene el poder del original, porque el mapa completo aún está enterrado. Año 412 después de Cristo. Roma ya no era el centro del mundo, pero algunos sabios seguían buscando las piezas perdidas del imperio. Uno de ellos, un cartógrafo africano llamado Gaius Firmus, afirmó haber encontrado rastros del mapa, no en Roma, sino en Alejandría, en los sótanos de la gran biblioteca, antes de que fuera arrasada. Se conservaban tablillas con referencias cruzadas, coordenadas imposibles, nombres de montañas que no existían y una inscripción extraña. Donde la sombra del dios caiga, se abrirá el umbral. Firmus lo copió todo, antes de desaparecer para siempre, en el siglo XVIII. Un arqueólogo francés afirmó haber encontrado una tablilla similar en Siria. La vendió como curiosidad a un coleccionista inglés, pero días después, su casa ardió en un incendio sin explicación. El comprador nunca fue identificado y la tablilla jamás reapareció. Ya en el siglo XX, durante la ocupación alemana de Roma, agentes de la Ahnenerbe buscaron obsesivamente objetos antiguos. Se dice que uno de ellos encontró algo en las catacumbas, una piedra negra con reflejos azules, rodeada de símbolos que no estaban tallados, sino grabados con fuego. El soldado que la cargó murió al día siguiente. Nadie volvió a ver la piedra. Hoy, la historia oficial dice que todo esto son leyendas, fábulas, supersticiones antiguas. Pero algunos investigadores alternativos han seguido el rastro. Dicen que ciertas ciudades sagradas del mundo antiguo forman una figura en el mapa, un patrón geométrico, demasiado perfecto para ser casualidad. Stonehenge, la Gran Pirámide, Delos, Teotihuacán, todas alineadas con puntos de energía que aparecen en el espejo de los dioses, y en el centro de esa figura, un lugar aún no excavado, un punto exacto donde la red podría activarse. Si alguien lo encontrara, el mapa volvería a brillar. Algunos dicen que ya ocurrió, que durante una excavación privada en Anatolia, una figura de obsidiana fue recuperada, pero vendida inmediatamente en el mercado negro. Nadie supo su destino. Solo quedó una fotografía borrosa, una lámina negra, inclinada, reflejando un cielo sin estrellas. Y si todo esto es real, si el mapa existe, entonces los dioses podrían no estar dormidos, sino simplemente esperando, porque el espejo no fue hecho para mirar el pasado, sino para abrir el futuro. Un futuro en el que los antiguos regresen. Roma no lo destruyó, solo lo enterró, porque entendió que algunas puertas no debían abrirse jamás. Pero el mapa sigue allí, esperando al próximo que se atreva a mirar. ¿Y si alguien ya lo encontró? ¿Y si no era un mapa, sino una llave? ¿Y si todo esto fue un aviso? ¿Qué crees que vio el primer soldado cuando tocó el espejo? Te leo en los comentarios.